Oh sí, vamos a subir, oh no. Bueno, ya era hora de que trajera nueva creepypasta al canal, y sumando que cumplimos 4 años aquí en YouTube, es hora de darles el toque que a la mayoría le gusta, sin duda alguna se siente bien volver así. Pero ya, me dejaré de parloteos y vamos a darle... Mi nombre es Fabricio Perevillo. Vivo en Ashford, México, y... Espera, ¿qué carajos está pasando? Ni bien empiezas si estás con tus pendejadas. Más bien ¿qué carajos contigo? Iba todo bien y vienes a estar jodiendo. Es que entiende, empezamos como el orto, quien puñetas se apellida Perevillo. Y por supuesto habrá un puto estado en México que se llame así. Ashford. Parece sacado de su país rival Gringolandia. Ah, mira pendejo, es mi historia, vete a sentar y no me jodas que yo sabré cómo lo hago. Más bien querrás decir cómo lo hace ChatGPT. ¿Qué? No, apaga eso. Volviendo al tema. Yo estudio en uno de esos colegios prestigiosos donde la mayoría de los chicos se preocupan más por la marca de su ropa que por las clases. Nunca fui de socializar mucho, me gustaba estar solo. Pero mi primer año de bachillerato fue diferente, porque conocí a 2 personas que me hicieron compañía. Uno era Almiro, un chico un año de edad mayor que yo. Nos hicimos cercanos desde el principio, y se convirtió en una especie de hermano mayor. Siempre me apoyaba con las materias, y me daba buenos consejos cuando me metía en problemas. La otra era Lesana, una chica de cabello castaño y ojos claros que era un año menor que yo. Ella siempre tenía una sonrisa contagiosa y un entusiasmo que me hacía sentir menos solo. Ese primer año lo pasamos juntos, compartiendo aventuras y riéndonos de los problemas típicos de la escuela. Sin embargo, cuando comenzó el segundo año, algo cambió. Todo comenzó cuando Almiro empezó a comportarse extraño. Al principio pensé que solo estaba pasando por una mala racha, tal vez problemas familiares o estrés por los exámenes. Pero pronto, su conducta cambió radicalmente. Se volvió más reservado, incluso algo frío con nosotros. Había días en los que ni siquiera nos saludaba, y sus conversaciones se volvieron incómodas y tensas, especialmente conmigo. Una tarde, después de clase, Almiro me pidió que lo acompañara al parque cercano a la escuela. Fabricio, quiero hablar contigo de algo importante. Me dijo con una voz que me resultó extraña, casi como si fuera otra persona. Nos sentamos en una banca apartada y, sin mirarme a los ojos, comenzó a hablar. Dijo que se había dado cuenta de cosas sobre sí mismo, cosas que le costaba aceptar y que, de algún modo, yo tenía que ver con eso. Su voz temblaba, y sus manos se cerraban y abrían, como si intentara contener algo dentro de sí. Fabricio, yo creo que siento algo por ti. Dijo finalmente. En el anterior año y verano, te preocupabas por mí, y yo más por ti, y siento que eres un ángel que llegó para amarme. Ser mi amante, en esta vida amorosa. Junto a ti, mi Fabricio hermoso. Ya dejen por favor de poner eso, joden la creepypasta. Lo siento, tenía que hacerlo. Pero dime una cosa de Ajarín. A ver, dilo rápido que no tengo todo el día para escuchar tus tonteras. ¿Tú me amas? Su confesión me tomó por sorpresa. Al principio pensé que era una broma, pero al ver su expresión, me di cuenta de que hablaba en serio. Le respondí con cuidado, le dije que no sentía lo mismo, pero que nuestra amistad no tenía que cambiar. Sin embargo, desde ese día, las cosas se tornaron aún más oscuras. Almiro empezó a aparecer en lugares donde no debería estar. Lo encontraba mirándome desde el fondo del aula, con una mirada que ya no era la de mi amigo, sino algo más inquietante. Comenzó a enviarme mensajes en la madrugada, mensajes que al principio eran solo textos extraños, casi incoherentes, pero que poco a poco se volvieron más personales y oscuros. Fabricio, nadie te va a querer como yo lo hago.
Nadie va a protegerte como yo. Nadie te entiende como yo. Estaremos juntos, seremos uno. Dejé de contestarle, pensando que eso calmaría las cosas, pero fue peor. Una noche, desperté de golpe con la sensación de que alguien me observaba. Encendí la luz y, al mirar por la ventana, lo vi. Almiro estaba parado frente a mi casa, en la oscuridad, con la mirada fija en mi ventana. Su expresión era vacía, sus ojos abiertos y sin parpadear, con una sonrisa leve que me congeló el cuerpo. Le avisé a mis padres sobre eso, y cualquier cosa tenía el teléfono listo para llamar a la policía, cuando mis padres salieron de la casa para ver si era cierto lo que decía. Ya era tarde, Almiro estaba a varias casas lejos para que lo divisaran bien, pero yo sabía que estaba en esa lejanía por su chaqueta blanca y sonrisa que me inquietaba más. Lo bueno es que hace no mucho se pusieron cámaras en mi casa, donde se pudo registrar lo que yo dije, probando así a mis padres aquel suceso, preocupándose tanto por mí, como por aquel chico que me quería más que amigo. A partir de entonces, empecé a hacerme sentir acosado en todo momento. Lo encontraba esperándome en los pasillos de la escuela, o veía su reflejo cuando miraba a través de las ventanas. Susurros comenzaron a perseguirme, como si me hablara desde lejos. Fabricio, tú eres mío. Oía a veces, en el silencio de la biblioteca o en las aulas vacías. Alesana también comenzó a notar el cambio en Almiro. Intentó hablar con él, pero Almiro solo la miraba con odio. Una tarde, mientras caminaba por el colegio, sentí una mano en mi hombro. Y evidentemente, era Almiro, mirándome fijamente con esos ojos que ahora solo mostraban una mezcla de tristeza y resentimiento. Eres mi amigo, ¿verdad, Fabricio? Me preguntó con una voz suave pero perturbadora. Prometimos estar juntos en las buenas y en las malas. No supe qué decirle. La situación se había vuelto tan extraña, tan oscura, que solo asentí, intentando calmarlo. Sin embargo, él sonrió y, antes de irse, murmuró: No vas a librarte de mí. Después de ese día, Almiro desapareció por completo. Nadie lo volvió a ver en la escuela. Pero algo en mi interior me decía que no se había ido realmente. Durante semanas, cada noche escuchaba susurros en mi habitación y parecía sentirlo frente a mí. Hasta que, una noche, desperté con una sensación de frío intenso. Al abrir los ojos, vi su figura frente a mí, lo sentía real como en aquellos días en el colegio. Su rostro pálido y su sonrisa torcida me miraban desde el pie de mi cama. No puedes escapar, Fabricio. Dijo con un tono suave y siniestro. Soy tu amigo para siempre. Finalmente desperté, fue solo una simple pesadilla, que me dejó con mucho miedo, la verdad. Después de esa pesadilla, finalmente decidí que tenía que enfrentarme a él. Intenté contactarlo por todos los medios, pero nunca obtuve respuesta. Solo una noche, casi a las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Me sorprendí al ver una serie de mensajes de su número, pero cuando los abrí, no eran textos, sino fotografías. Las imágenes mostraban a Almiro de una forma que nunca lo había visto. Estaba vestido con ropa femenina, usando vestidos ajustados y maquillaje cargado. En algunas de las fotos, sostenía carteles con mi nombre, y en otras, leía frases como "Te amo, Fabricio" y "Nunca serás de nadie más". Sentí un escalofrío. El Almiro que yo conocía jamás haría algo así. O tal vez sí. Ya no sabía qué pensar. A la mañana siguiente, decidí hablar con Alesana. Tal vez ella supiera algo que yo no. Contarle a detalle lo que estaba sucediendo, llegar a la conclusión de cortar todos los lazos con él. ¿Estás seguro? Me preguntó nerviosa cuando le expliqué mi plan. Creo que lo mejor es dejarlo así. Alejarnos de él, cortar lazos, tal vez eso sea lo que necesita. Sacudí la cabeza y le mostré las fotos que me habían llegado la anterior noche. Es que Alesana, si vamos a terminar así, al menos quiero saber por qué cambió de esa forma. Quiero entender qué pasó y por qué hizo esto, por qué comenzó a odiarte de un momento a otro. Solo quiero la verdad. Ella observó las fotos en silencio, y su expresión se volvió sombría. Está bien, pero ¿cómo lo hacemos? Me preguntó, aunque podía ver en sus ojos que temía la respuesta. Solo hay una forma: hablar con sus padres. Ellos deben saber algo que nosotros no sabemos. Al día siguiente, decidimos ir juntos a la casa de Almiro.
Mis padres habían intentado contactar con los suyos, al igual que los padres de Alesana, después de todo lo que había sucedido, pero cada llamada y mensaje quedó en visto o sin respuesta. En persona sería distinto, pensábamos. No podrían ignorarnos si nos presentábamos directamente. Nos encontramos frente a la casa de Almiro poco antes del mediodía. Era una vivienda antigua y bien cuidada, aunque el jardín parecía descuidado, como si hubiera estado abandonado por un tiempo. Llamé a la puerta, y mientras esperábamos, pude ver a Alesana mirando a su alrededor, inquieta. Finalmente, alguien abrió. Era una mujer, la madre de Almiro, pero algo en su rostro nos hizo detenernos. Parecía demacrada, con ojeras oscuras y una expresión de cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Sí? Nos miró, como si no entendiera por qué estábamos ahí. Buenas tardes, señora, dije, tratando de sonar calmado. Soy Fabricio, amigo de Almiro. Bueno, lo era. Y ella es Alesana, también amiga suya. La mujer entrecerró los ojos y luego, con un suspiro, abrió la puerta por completo. Pasen, pero será mejor que lo hablemos rápido. Esto no debería haber pasado, Murmuró, casi para sí misma. Nos condujo a una sala lúgubre, con muebles cubiertos de polvo y cortinas cerradas que bloqueaban casi toda la luz. Nos sentamos en un sofá rígido, y ella se acomodó frente a nosotros. Lamentamos venir así sin aviso, señora, pero tenemos algunas preguntas. Dijo Alesana, y yo le mostré las fotos que me había mandado Almiro. La madre de Almiro palideció al verlas y desvió la mirada, como si el simple hecho de ver a su hijo en esas fotos le resultara insoportable. esto no debería estar pasando. Repitió, mientras se pasaba una mano por el cabello, claramente perturbada. Pero lo está pasando, sabía que se liberaría del closet una vez él muriera. Señora, necesitamos entender qué está pasando. ¿Por qué cambió de esa forma? Le pregunté, intentando mantener la calma. Ella cerró los ojos y respiró profundamente, antes de comenzar a hablar con una voz trébula. Almiro, mi hijo, él era un chico algo sensible, siempre fue así. Pero hace unos meses, antes de que ustedes notaran esos cambios, algo terrible sucedió. Su padre, él no lo aceptaba. Desde que tenía uso de razón, mi esposo lo maltrataba por sus sentimientos. Le decía que era un maricón y que debía ser más hombre. Cuando se enteró de que le gustaban los hombres, la situación empeoró. Alesana y yo nos miramos, entendiendo ahora los moretones en la espalda de Almiro, las marcas de los golpes que nunca había podido explicar. Su padre era un borracho, una persona estricta y agresiva. No solo golpeaba a Almiro, sino que también me maltrataba a mí. Continuó ella, con la voz llena de rabia y tristeza. Cuando él llegaba a casa después de un día de beber, todo era caos. Gritos, golpes. A veces pensaba que no iba a sobrevivir a la noche. La mujer se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo. Al ver su dolor, me sentía abrumado, incapaz de imaginar lo que habían vivido. Este verano, o sea hace casi 3 meses, mi esposo falleció en un accidente de tránsito. Dijo finalmente, secándose las lágrimas. Regresaba a casa de un trabajo desempleado, borracho como siempre. Chocó contra un camión de gasolina y murió al instante. Alesana y yo intercambiamos miradas, comprendiendo lo que eso significaba para Almiro. ¿Y cómo reaccionó Almiro? Pregunté, deseando conocer la respuesta, aunque sabía que no sería fácil. La madre de Almiro se rió, pero era una risa fría y amarga. No lloró. En lugar de eso, celebró. Festejó como si se hubiera quitado un peso de encima. Por primera vez, se sintió libre. Era como si toda la opresión que había vivido hasta ese momento se desvaneciera. Salió del closet y comenzó a expresarse. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Me quedé en silencio, tratando de procesar la información. Todo empezaba a tener sentido. Almiro había cambiado, pero no era solo un cambio superficial. Era el resultado de una vida de sufrimiento y de liberación, de la carga que finalmente había podido soltar. Pero esto no significa que lo que está haciendo esté bien. Yo entiendo que necesita expresarse, pero sus mensajes, esos comportamientos son preocupantes. Dijo Alesana, con preocupación en su tono. La madre de Almiro asintió, su expresión volviendo a la seriedad. Sí, yo también lo creo. Desde que se enteró de la muerte de su padre, Almiro ha estado diferente. Me da miedo pensar en lo que podría ser.
Creo que no sabe cómo manejar sus emociones ahora que se siente libre, y es posible que quiera desquitarse con quienes lo lastimaron o se interponen en su camino. ¿Y qué vamos a hacer? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. La madre de Almiro miró hacia la ventana, como si estuviera considerando sus opciones. No lo sé. Solo puedo esperar que lo que sienta no lo lleve a hacer algo terrible. Pero ustedes son sus amigos, tal vez podrían hablar con él, intentar entenderlo mejor. No quiero que se aleje de ustedes, pero no sé cómo ayudarlo. La conversación se tornó tensa. Alesana y yo nos miramos, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre nuestros hombros. Era claro que necesitábamos encontrar a Almiro y entender qué estaba pasando en su mente, antes de que todo se descontrolara. Sin embargo, en el fondo, temía que la verdad que estábamos a punto de descubrir podría ser aún más aterradora de lo que imaginábamos. En ese momento, recibí un mensaje de Almiro, una mezcla de sorpresa y nerviosismo recorrió mi cuerpo. ¿Quieres venir a la Avenida de los Helechos en este sorprendente Halloween? Invita a Alesana también. Vamos a celebrar en grande. Al principio, dudé en responderle, recordando los mensajes y fotos inquietantes que había estado enviando, pero también sabía que esta era nuestra oportunidad para cerrar las cosas en paz. Cuando le conté a Alesana, ella se mostró escéptica. No sé, Fabricio, esto suena raro. Y sabes que ha estado actuando de forma tan extraña durante este inicio de año. Sus ojos reflejaban tanto miedo como incertidumbre. La madre de Almiro, que nos había acompañado durante la charla, trató de tranquilizarla. Vayan, pasen una última noche juntos. Yo lo voy a llevar a otra ciudad en unos días, después de hipotecar esta vieja casa. Tengo buen trabajo allá, y podré darle a Almiro la ayuda psicológica que necesita. Será un nuevo comienzo para él. Si hay algo que puedan decirle para cerrar este capítulo de sus vidas, Halloween será el momento. Miré a Alesana, comprendiendo su incomodidad, pero también sintiendo que, de alguna manera, esta despedida era necesaria. Mira, Alesana, tal vez él necesita escucharlo de nosotros. Le dije, con la esperanza de que mi determinación la convenciera. Esta podría ser la última vez que lo veamos. Después de esto, él se mudará y podrá rehacer su vida. Podemos despedirnos de buena manera, cerrarlo todo en paz. Ella respiró profundo, y aunque la idea no parecía entusiasmarla, al final accedió con un pequeño asentimiento. La noche de Halloween había caído como una capa oscura sobre la ciudad de Ashford. Y dale con eso. Cállate. Las calles estaban llenas de luces naranjas y figuras espeluznantes, y los disfraces de niños y adultos daban un aire especial a la atmósfera. Alesana y yo caminábamos hacia el punto de encuentro con Almiro, sintiéndonos algo incómodos, pero decididos a darle esta última oportunidad. Yo llevaba un disfraz de Batman, mi capa ondeaba con el viento, como el Señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El Señor de la noche. Mientras que Alesana, como siempre, parecía haber nacido para Halloween. Su vestido negro y maquillaje gótico la hacían ver como una auténtica reina de la oscuridad, lo cual hacía perfecto contraste con mi atuendo de héroe. Cuando llegamos a la dirección que Almiro nos había enviado, lo vimos a la distancia. Estaba de pie bajo una farola titilante, vestido como Jeff the Killer, con una sonrisa siniestra dibujada en su rostro y el cabello más largo, cayéndole hasta la nuca. Incluso desde la distancia, algo en su mirada me hizo sentir un ligero escalofrío. ¡Ey, mi Batman y mi reina gótica! Nos saludó, levantando la mano con entusiasmo. Nos acercamos, devolviendo el saludo, aunque la sensación de inquietud era difícil de ignorar. ¿Listos para una verdadera aventura de Halloween? Dijo Almiro, su sonrisa retorcida iluminada de forma espeluznante por la luz tenue. ¿A dónde nos llevarás? Le preguntó, tratando de sonar relajada. A un lugar que nunca olvidarán. Señaló hacia una vieja casa a unas cuadras de distancia. Era una construcción antigua, rodeada de maleza y con ventanas cubiertas de tablas. Era conocida como la Casa de los Viejos Sustos, un lugar abandonado en el que, según las historias, se realizaban eventos de terror, como rituales y ocultismo, hasta que fue clausurado hace años. Ahora se decía que estaba encantada, aunque pocos se atrevían a acercarse. Alesana me miró con una mezcla de intriga y desconfianza, pero le devolví una sonrisa, animándola.
Después de todo, pensábamos que esta era solo una despedida y una manera de cerrar este ciclo con Almiro. Al entrar, este nos cerró la puerta de golpe y tenues luces rojas se encendieron en el lugar, haciendo un ambiente extraño como opresivo. Almiro, ¿qué es esto?, le pregunté, sintiendo cómo el ambiente se volvía más opresivo. Él se dio la vuelta, observándonos con una expresión retorcida. Es mi despedida. Quiero que entiendan que, aunque ustedes fueron mis amigos, nunca supieron realmente lo que significaban para mí. La única manera de irme tranquilo es con un recuerdo que jamás olvidarán. La puerta se cerró de golpe, y el sonido de un pestillo cayendo resonó en el silencio. El aire estaba denso y el polvo flotaba en el ambiente. Los pocos muebles abandonados se mezclaban con telarañas, y el suelo crujía ante nuestros pies. Bienvenidos a la casa del horror. Aquí es donde la verdadera magia del Halloween cobra vida, dijo, guiándonos a través de un pasillo oscuro, solo iluminado por su linterna. Nos condujo hacia una sala amplia y vacía, con paredes desconchadas y pintadas con palabras como miedo y huye en letras grandes y rojas. En una esquina había una especie de altar improvisado, con velas negras encendidas y fotos que parecían nosotros. Una sensación de inquietud me recorrió la columna vertebral. Almiro, ¿qué es todo esto?, preguntó Alesana, su voz estaba temblando levemente. Como lo dije, este es mi tributo a los únicos amigos que tuve. Nos respondió él, sus ojos reflejaban algo oscuro y perturbador. Ustedes dos, que me acompañaron, aunque nunca supieron realmente lo que significaban para mí. Alesana me miró, claramente asustada, y yo intenté mantener la calma. Almiro, ¿no crees que ya es suficiente? Esto está un poco pasado, le dije, tratando de calmarlo y de mantener la situación bajo control. Pasado, dijo él, soltando una carcajada hueca. Esto no es nada comparado con lo que he soportado. Ustedes dos, su vida feliz, sin cargas, no tienen idea de lo que he vivido. De repente, de un golpe derribó una pila de tablas en la puerta, y con fuerza como velocidad movió un sillón que lo atascó en la puerta de salida, dejándonos atrapados dentro. Alesana y yo nos acercamos a la puerta, pero Almiro estaba bloqueando la salida, su figura iluminada solo por las velas y luces que parecían avivar las sombras a su alrededor. Ahora, vamos a jugar un último juego, una forma de que sientan una fracción del horror que he sentido toda mi vida, amores míos, dijo con una voz que se tornaba cada vez más inestable. De un rincón oscuro, sacó un cuchillo más largo y finalizó poniéndose una máscara de Jeff, pero esta vez con detalles más realistas y perturbadores. Se la colocó lentamente, y pude ver cómo su rostro desaparecía bajo aquella sonrisa retorcida y vacía. Alesana me tomó del brazo, y supe que ambos estábamos pensando lo mismo. Debíamos salir de ahí. ¿Quieres que sienta tu horror, Almiro?, le dije, tratando de mantener la compostura. Pero tú eras nuestro amigo. ¿Esto es realmente lo que quieres? Él soltó una carcajada amarga y bajó la mirada, antes de responder. Ustedes se irán, volverán a su vida normal, y yo me quedaré atrapado en la oscuridad, una y otra vez. Así que sí, quiero que entiendan lo que eso significa. Con un movimiento rápido, apagó las velas y la sala quedó en completa oscuridad. Podía escuchar su respiración y sus pasos acercándose a nosotros. «Corre», le susurré a Alesana, y ambos salimos disparados en dirección opuesta, tratando de encontrar una salida. La oscuridad era asfixiante, y el aire olía a polvo y podredumbre, intensificando mi temor. En mi huida, giré hacia una habitación al final del pasillo, y lo que vi me heló la sangre. Había cuerpos inmóviles, apresados en fundas negras, algunos apenas respirando, otros totalmente inertes, colgaban o estaban atados. Eran hombres y niños, algunos con heridas visibles y otros en un estado lamentable. Solo las mujeres parecían estar muertas, como muestra del odio de Almiro hacia ellas, al ser las mujeres con hombres la razón de que son mal vistos tanto los gay como lesbianas, las torturó y mató como nunca. Al instante, corrí a liberar a quienes podían moverse. «Vámonos. Vamos rápido», grité mientras intentábamos encontrar la salida. 6 en total fueron liberados, solo 2 chicos muertos y 4 mujeres muertas perecidas. Con la ayuda de esos 6 finalmente, al tener aún fuerzas, logramos abrir la pesada puerta de entrada y salimos de esa tenebrosa prisión. Pero mi corazón se detuvo cuando recordé que Alesana estaba sola.
Ignorando mi propio miedo, volví a entrar, llegando a una cocina para buscar un arma para defenderme, no encontré nada más que un sucio tomate, ni modo parce, con lo que había tocaba, y me disponía a cagarle a Almiro a tomatazos si el caso lo ameritaba. Joder, ya avisa si estás estancado o sin pinches ideas, porque esa cosa es más que obvia, una misma copia a Eric Blaster. En su creepypasta rara esa del Halloween donde confronta al malo con una banana, dispuesto a cagarlo a bananazos. Dragón estúpido, no es falta de ideas, es inspiración de otros, admito que sí he llegado a tomar algunas ideas de otros, pero las he modificado como dejado crédito en muchas ocasiones, eso es más como un pequeño tributo a él que una copia. ¿En serio? Porque todo el diálogo es casi igual, lo único que cambia es la fruta pedazo de aborto. ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Espera, corrección era pedazo de idiota. Ay por Dios, esos dos nunca van a cambiar. ¿Quién los entiende? Ni me lo preguntes, los dejé de entender cuando nos cambiamos a este miserable estudio. Estaba más económico, el anterior no daba para pagar más, de lo contrario el jefe pagaría consecuencias, y nos veríamos obligados a pagar a los dueños con trabajos que no me gustaría decirlo, pero tiene que ver con aquella palabra ecuatoriana de nombre. Chongo. Espera que... Mejor olvídalo, ayúdame a separarlos y acabar con esta cosa de una buena vez. Con el impomodoro en mano, procedí en la búsqueda, llamándola desesperadamente. Alesana. 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 Alesana, ¿dónde estás? Finalmente, mis gritos me llevaron a una habitación oscura al fondo. Mis pasos resonaron en el suelo mientras la vi, o mejor dicho, vi su cuerpo. Colgaba de una soga, y un cuchillo se hundía en su cuello, goteando. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Caí de rodillas, un grito desgarrador saliendo de lo más profundo de mi ser. Alesana, no. No, por favor. De repente, una voz burlona rompió el silencio. Almiro estaba detrás de mí, con una sonrisa distorsionada y el rostro oculto tras la máscara de Jeff the Killer. Es un lindo regalo, ¿no? Al fin me deshice de esa perra que se interponía entre tú y yo. Dijo mientras arrancaba el cuchillo del pecho de Alesana, su mirada clavada en mí con una extraña satisfacción. La rabia me consumió en ese momento. Entiéndelo, Almiro. Le grité, mis manos estaban temblando de ira y dolor. No me gustas, soy heterosexual, y me gustan las mujeres. Yo quería cerrar este ciclo contigo de la mejor manera, pero no me dejas más opción que acabar esto, por las malas. Antes de que pudiera reaccionar, lo golpeé con todas mis fuerzas en las bolas, Almiro cayó de rodillas, gimiendo de dolor mientras su rostro retorcido revelaba un odio profundo. Finalmente le lancé el tomate que le dio en la máscara y cayera a un lado de él, con ese buen tomatazo, sin perder tiempo, tomé el cuerpo sin vida de Alesana y corrí hacia el garaje. En la cochera, vi un Camaro rojo reluciente. Parecía pertenecer a uno de los hombres capturados por Almiro. Sin pensarlo 2 veces, metí el cuerpo de Alesana en el asiento trasero, me subí al volante y arranqué, dejando atrás esa pesadilla. La carretera desierta se extendía frente a mí, y aceleré, dejando atrás el horror y el dolor. Pero pronto, el sonido de un motor rugiendo detrás de mí me hizo mirar por el retrovisor. Almiro nos seguía en un Ford Mustang negro, conduciendo a toda velocidad y con una expresión de demencia en sus ojos. La persecución comenzó, y mis manos se aferraron al volante mientras esquivaba obstáculos y trataba de mantenernos a salvo. Cada maniobra me acercaba a una última oportunidad de escapar, de finalmente cerrar esta oscura y retorcida historia. ¿En serio, señor? ¿En serio? Esto es como caer bajo. Entiendo que Rick Blaster le guste y sea su principal fuente de inspiración, pero pasarse de lanza con esos carrazos y el protagonista conduciéndolos como si nada, al igual que Almiro, es algo random y sin sentido. Sí, me inspiré en su escena de la carretera donde huye el man con su carrazo, aquí es una persecución y sí.
Fabricio no iba a conducir ese hermoso Camaro rojo, sino Danateo, uno de los chicos más aniñados de su escuela, y así huir con el resto de Almiro gay. Lo cambié para generar más tensión solo entre Fabricio por huir de Almiro, sumando que me daba paja escribir diálogos como escenas de ellos, así que los eliminé. Entonces solo justifícalo un poco más, añádelos antes de que comience esa escena y ya, el resto lo puedes hacer como se te cante el orto. Y si no me da la gana de ok, ya lo cambio. Salí del garaje rompiendo la débil puerta, haciendo que Danateo, el chico más aniñado del colegio y dueño de ese carro, se impactara al verme salir y arrancar con él. Oye pendejo, trágaselo en buenas manos. Que después mi papá es el que me mata. Danateo, cuidado. Respondió su mejor amigo Jeremías, el cual lo empujó lejos con otro chico, antes de que el rugido de otro motor surgiera y saliera una Ford Mustang negra, como la del Toretto pero más oscura y pinchos en las llantas. La Ford atropelló a Jeremías brutalmente junto con otro chico, haciendo que Danateo gritara su nombre por el horror que vio en sus ojos, al igual que el otro niño que estaba a su lado. Yo pude presenciar todo eso desde el retrovisor, generándome casi vómito como impacto, pero pude mantenerme en postura y aceleré más rápido por la carretera que se volvía más desierta. Recuerdo la adrenalina al máximo mientras aceleraba el Camaro, sintiéndome casi como en otro estado de conciencia. Cada maniobra era un juego entre la vida y la muerte, con el Mustang de Almiro pegado detrás, sus luces intermitentes y desesperadas como reflejo de su locura. Ese tipo, que alguna vez fue mi amigo, ahora intentaba sacarme de la carretera, chocarme a toda costa. No podía parar de preguntarme cómo llegamos a esto, cómo una amistad se convirtió en una pesadilla. Con cada embestida, trataba de esquivar, de mantener el control. Me decía a mí mismo que todo era cuestión de resistir, de aguantar un poco más hasta encontrar alguna salida. En algún momento, logré hacer una maniobra y él perdió el control. Lo vi a través del retrovisor, el Mustang girando de forma violenta y derrapando en la carretera hasta que se fue al borde de un acantilado. Estaba ahí, al borde, atrapado en un equilibrio precario. Pensé que finalmente, todo había terminado. Pero justo cuando creía que estaba a salvo, sentí el volante temblar en mis manos y el Camaro derrapó también, llevándome contra el suelo seco y estrellándose con fuerza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba en una camilla. Alrededor de mí, los paramédicos murmuraban mientras me sacaban del coche. El dolor en mi cuerpo no se comparaba con el que sentí al ver cómo cubrían a Alesana con una manta blanca. Ver su cuerpo inerte fue como un puñal directo al corazón. Ella no solo era mi amiga, era alguien a quien, aunque nunca lo dije, amaba en silencio. Su sonrisa, su voz, su compañía, todo había desaparecido. Una semana después, me dieron de alta, pero las pesadillas se quedaron. No era solo la muerte de Alesana lo que me atormentaba, eran los cuerpos que había visto en aquella casa de los horrores. Las imágenes de aquellas personas que liberé, los rostros aterrorizados de los que habían sido capturados. La policía destruyó esa casa después, y todo el mundo se enteró del caso del amigo psicópata, como la prensa lo llamaba. La gente murmuraba, pero nadie realmente sabía lo que yo había vivido. Pensaron que Almiro murió esa noche, que cayó del barranco. Sin embargo, yo sé que no encontraron su cuerpo, y eso me impide tener paz. A veces, cuando paso cerca de aquel terreno, puedo sentir algo, como una presencia. Es como si él todavía estuviera ahí, acechando, esperando. La risa enfermiza que recuerdo de esa noche se vuelve un eco en mi cabeza, algo que, incluso cuando todo está en silencio, parece resonar dentro de mí. Ahora, cada Halloween, me encuentro a solas, sin ganas de salir, atrapado en ese recuerdo. La traición, el dolor, la pérdida, todo se mezcla en una oscuridad que, aunque lo intente, no puedo dejar atrás. Porque, aunque me digan que Almiro ya no está, yo sé que en algún lugar, él sigue, como un fantasma del pasado. Un recuerdo amargo de lo que una vez fue mi amigo, el amigo gay que desearía nunca haber tenido.
Guau, al fin nuevo vídeo, pido disculpas si lo saqué algo tarde, tenía planeado subirlo el 31 de octubre, pero el tiempo se me pasó volando, ni cuenta me di, sumando que estuve enfermo esta semana, se me hizo difícil poder terminarlo en aquel día. Pero bueno, aquí lo tienen, muy pronto tendrán vídeos más seguidos, confíen en mí porque nos acercamos a algo importante, créanme. Sin más que decir, los quiero mucho y nos vemos pronto. Se me cuidan.